Amigos de Punto de Corte, bienvenidos a Punto Saludable. En esta oportunidad estaremos hablando sobre la artrosis de rodilla, patología que es mucho más frecuente en los adultos, y para eso contamos con la presencia del doctor Fausto Parra, quien es traumatólogo y nos despejará todas las dudas acerca de este tema. Bienvenido, doctor. Gracias, Patricia, encantado de estar acá. ¿Qué es la artrosis de rodilla, doctor? La artrosis de rodilla es una enfermedad degenerativa que va a producir cambios morfológicos en la estructura articular, en este caso la articulación de la rodilla, ¿okay? Que está conformada por el fémur, la tibia y la rótula. ¿Cuáles son las causas de la artrosis? Las causas, bueno, pueden ser múltiples, ¿okay? Hay causas metabólicas que van a producir sobrecarga de la articulación y causas por traumatismo, que es la más común, la que hemos observado. Y otras causas son el sobreuso o el mal uso de la articulación. ¿Y los síntomas, doctor, cuáles serían los síntomas más relevantes? Los síntomas más relevantes de este tipo de lesiones es el dolor. ¿Okay? El paciente presenta un dolor que es molesto al momento de realizar actividades físicas y al momento de realizar actividades cotidianas. Hay una pérdida de lo que es la amplitud o el movimiento de la articulación y generalmente es más molesto, y es cuando está más avanzada la enfermedad, cuando se da de manera nocturna, que va a ocasionar la afectación del sueño del paciente. ¿Y los síntomas podrían variar en cuanto a la edad o no? ¿Serían siempre los mismos? Bueno, los síntomas y signos varían. Eso va a haber de acuerdo a la estadificación que esté la afectación, exacto, que esté la patología. ¿Okay? Si son en estados agudos, obviamente que el paciente puede no presentar un dolor, pero estar daño biomecánico por el sobreuso de la articulación. Y cuando es por efectos crónicos, el dolor, créeme que es mucho más intenso. Doctor, hay muchas dudas sobre qué es realmente la artrosis y la artritis y si tienen relación. ¿Tienen relación estas patologías? Okay. Hay que aclarar ese punto importante. Aunque la artritis y la artrosis, algunas personas creen que es lo mismo, no lo es. ¿Okay? Y tener importante que una se va, que es la artrosis, que es por el daño o la sobrecarga biomecánica que va a estar afectado lo que es la articulación, ¿okay? Las estructuras óseas y ligamentosas y tanto muscular. En cambio, la artritis va a ser por una enfermedad de base, en este caso un daño sistémico que nos provoca daño a órganos, a otros órganos del cuerpo, pero la afectación va a ser a nivel periarticular. ¿Qué quiere decir esto? La estructura anatómica que tenga alrededor de la articulación. Sobre el tratamiento, ¿qué nos podría comentar? El tratamiento varía igualmente. Uno siempre, cuando va a iniciar un tipo de tratamiento para estos tipos de pacientes, hay que individualizarlo, ¿okay? Y categorizar al paciente. No podemos realizar cierto tipo de tratamientos a pacientes que tengan insuficiencia renal o enfermedades gastroadhesivas, en este caso el uso de GAINES. Es muy importante recalcar que el paciente que se automedica no es válido realizar este tipo porque tiene secuelas y daños que son irreversibles. Y para realizar el tipo de tratamiento, como dije anteriormente, tenemos que individualizar al paciente. ¿Y cuándo se podría considerar colocar una prótesis de rodilla? Okay. Para realizar o colocar una prótesis de rodilla ya son los casos cuando son más severos, ya cuando tenemos pérdida de lo que son las superficies articulares, ya hay un daño irreversible. ¿Okay? Esto lo vamos a tomar en cuenta con unos criterios radiológicos que el médico conoce, y ahí vamos a sacar o vamos a estadificar el tipo de tratamiento que va a llevar el paciente. No puedo realizar cualquier tipo de tratamiento a un paciente que tenga un daño agudo, ¿okay? O otro tratamiento con daño crónico. Sobre el tipo de tratamiento, doctor, ¿qué nos podría decir? Sobre el tipo de tratamiento va a variar si es agudo y si es crónico. Si tenemos un paciente que tiene sintomatología aguda, ya tenemos el daño estructural de la articulación, pero ¿qué queremos? Que no avance más este daño. Y para evitar que esto siga avanzando, recurrimos al tratamiento farmacológico, ¿okay? Que puede ser el uso de AINES, que es lo que son los primeros caballitos de batalla, en este caso porque son menos costosos para el paciente, y el uso de lo que es ácido hialurónico, corticosteroides y plasma rico plaqueta. Okay, vamos a individualizar cada tipo de tratamiento. ¿Okay? Para pacientes que tienen etapas agudas, los AINES combinado con el uso de hialurónico es vital. ¿Okay? El uso de corticosteroides puedes usarlo, pero no hay que abusar de los esteroides. Abusar de tratamientos como los esteroides van a ocasionar daño irreversible a largo plazo a la articulación. Es mejor tratar de poner por lo menos 2 o 3 ciclos de corticosteroides en un periodo no mayor a 6 meses. ¿Usted cree que ha evolucionado en los tratamientos en Venezuela? Claro que se evoluciona el tratamiento en Venezuela. A pesar de todo, Venezuela siempre ha iniciado tratamientos para este tipo de patología. El uso de células madres, que es un boom actualmente,
que se ha visto eficacia al momento de realizar este tipo de intervenciones. Aunque la toma de este tipo de células madres puede ser tejido adiposo, médula ósea o cordón umbilical. Se han hecho estudios en ratones que se ha visto que hay regeneración del cartílago y por tanto es un estudio que, a pesar de que aún está en estudio, se ha mostrado resultados favorables. También tenemos el uso de lo que es de plasma rico en plaquetas, ¿okay? Este también es un estudio barato, primero porque vamos a utilizar un producto que es autólogo del paciente. ¿Qué quiere ser autólogo? Que bueno, vamos a tomar una extracción de sangre del paciente, lo mandamos a centrifugación, puede variar de acuerdo al tipo de método que tú quieras realizar o los ciclos que quieras realizar el centrifugado, y vas a inyectar ese tipo de las plaquetas intraarticularmente. ¿Y los resultados son inmediatos? Hay estudios que han demostrado que en etapas agudas, el paciente presenta mejoría, pero ya el daño, cuando son crónicos, ya el daño estructural está ahí, no voy a hacer nada. Es mejor utilizar este tipo de tratamiento en etapas agudas. La terapia es muy importante para los pacientes con artrosis de rodilla. ¿Cuáles son las terapias que usted recomienda? ¿Ejercicio? Para este tipo de patología siempre es bueno realizar un estudio multidisciplinario. ¿Qué quiere decir con esto? El traumatólogo, el médico fisiatra para realizar las terapias, hidroterapia, masajes o terapias que indiquen la rehabilitación y fortalecimiento de los grupos musculares. Es muy importante. Y también reeducar al paciente. Hablamos de reeducar, que es pacientes que tienen un índice de masa corporal bastante considerable, y esto es pronóstico muy desfavorable para que se provoque el daño articular. Un paciente que, por ejemplo, que tú tienes 4 kilogramos de peso más o por encima de tu medida, eso va a la articulación. ¿La obesidad sería un factor de riesgo? Muy importante, claro, porque toda la sobrecarga biomecánica se concentra en tu rodilla. Y hasta el momento no hay causa total para tratar la artrosis de rodilla. Claro, sí hay causas. Mira, en este caso, como los tratamientos que te mencioné anteriormente, que son tratamientos para fases agudas, como el ácido hialurónico, que nos ayuda a expandir la articulación y aparte nos ayuda a aumentar lo que es la hidratación del líquido sinovial en esa área. ¿Y la artrosis de rodilla se diagnostica por grado o cómo sería? Sí, se diagnostica. Hay lo que tú es la semiología es muy importante. El paciente prácticamente te va refiriendo el dolor, la pérdida de la funcionalidad de la articulación, la pérdida de la amplitud, que son la movilidad de dicha articulación, que es la parte física que tú realizas como médico traumatólogo. Y también tenemos estudios radiológicos, que tenemos una escala radiológica que tú vas evaluando la estratificación del paciente de acuerdo a la presencia o no de cuerpos o estofitos en la articulación, o esclerosis hueso subcondylar, que son etapas más avanzadas de la enfermedad. Doctor, ¿cuáles son los efectos secundarios del tratamiento que usted acaba de mencionar? Todo tratamiento, como dije anteriormente, tiene sus efectos secundarios si no se realiza de manera adecuada y si el paciente se automedica. El simple uso de AINE son gastrolesivos, y si el paciente tiene enfermedad de antecedentes como gastritis, es peligroso. El uso de plasma rico en plaquetas es un efecto es un tratamiento que es seguro, pero claro, todo tiene su efecto colateral. Puede ser que el paciente presente una sinovitis por la instrucción de la aguja, pero son transitorios, son procedimientos, es algo leve. El uso de corticosteroides, como dije anteriormente, si abusamos del corticosteroides va a producir daño también y debilitamiento de los componentes periarticulares y de los componentes de la articulación. No se debe abusar de ellos. Aparte, los corticosteroides no nos van a curar, no va a ser la panacea, sino que van a aliviar el dolor, va a ser paliativo. Igualmente que el uso hialurónico también ha tenido muchos efectos beneficiosos. Hay que tomar en cuenta que a partir de la década de los 90 en Venezuela se empezó a utilizar, en Europa, se empezó a utilizar el uso de plasma rico en plaquetas y ácido hialurónico con efectos muy favorables. El uso de plasma rico en plaquetas, como dije, es mejor utilizarlo en etapas agudas de la enfermedad, ya que no va a conducir a un efecto más que todo para aliviar el dolor. Aún hay estudios que se están realizando, porque estos estudios son medicina basada en evidencia,
Aún se está realizando estudios para ver si existe o no restauración de las superficies articulares, no como el uso de lo que son las células madres, que es el boom, y está demostrando resultados muy favorables. ¿Y cuándo sería el momento indicado para la cirugía? El momento indicado para la cirugía es cuando ya el paciente, así sea en reposo o en su estado de sueño nocturno, ¿okay? Él presenta dolor. Así está en reposo, va a presentar dolor, va a presentar la molestia, el paciente va a presentar como una crepitación, una articulación. Hay que recordar de manera coloquial que a pesar de todo, la articulación va a estar lubricada por lo que es el líquido sinovial, que va a ser, digamos, que nuestro componente que va a dilatarla. Cuando están los daños más severos, prácticamente se pierde este líquido, y veámoslo como que es como una bisagra seca, de manera coloquial, que pierde su movilidad. Entonces, en estos estados, cuando ya tenemos esta acentuación de la enfermedad, vamos a ir por una artroplastia, que puede ser parcial o radical o total. Otros tipos de tratamientos quirúrgicos son artrodesis, que no se usan porque la artrodesis es la fusión de las dos superficies articulares, y obviamente que va a individualizarse de acuerdo a cada paciente y al tipo de patología que tenga este paciente, que sea o no un indicativo para realizar este tipo de cirugía. ¿Cada cuánto tiempo se debe cambiar la prótesis, doctor? Muy buena pregunta. De acuerdo al tipo de paciente, al uso que le da a esa prótesis, recordemos que es un componente externo que utilizamos para mejorar la calidad de vida del paciente, y de acuerdo a ese uso puede tener una sobrevida aproximada de 5 a 10 años. ¿Es muy alta la incidencia de la artrosis de rodilla en el país? Claro, y más que todo por el famoso uso de las motocicletas. Es muy común que estos pacientes que presentan un traumatismo, una fractura periarticular de la rodilla, alrededor de la rodilla, o sea, tercio distal del fémur, proximal de la tibia o de la rótula, son candidatos para presentar una artrosis de rodilla. ¿De qué manera le cambia la vida a una persona con artrosis de rodilla? Es bastante limitante en el sentido que el paciente presenta un dolor continuo, a veces tiene que tener reposo para que ese dolor calme, el paciente pierde la capacidad o la amplitud de los rangos de movimiento de la articulación, y es bastante limitante e incómodo para el paciente. Aparte que una de las terceras causas de enfermedades invalidantes, después de la diabetes o de enfermedades cardiovasculares, que va a producir alto costo a nivel social y económico. ¿El tipo de artrosis más comunes, doctor, cuáles serían? Mira, las artrosis más comunes, tenemos artrosis de hombro, artrosis de cadera y las artrosis de rodilla, que son una de las más comunes que tenemos hoy en día, sobre todo la artrosis de cadera. Existen varias causas que pueden dar origen a la artrosis, como la sobrecarga de las articulaciones debido a la obesidad o el uso repetido de una articulación, pero ¿podría ser la genética una variable relevante en su diagnóstico? Bueno, existe una relación de que la artrosis de rodilla sea congénita. Eso va a variar de acuerdo a que el paciente presente una alteración en el eje longitudinal de la articulación. Tenga una rodilla en bar o en valgo, va a producir un sobreuso o una sobrecarga biomecánica del eje longitudinal de la articulación, y eso nos va a conllevar a un daño estructural y morfológico de dicha articulación. Ok, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación a nuestro programa Punto Saludable. Gracias, el placer es mío y gracias por estar acá. De esta manera nosotros culminamos nuestro Punto Saludable de esta semana. Los invito a que estén atentos ante este tema que es de gran relevancia e importancia. Yo soy Patricia Bolívar y nos vemos en una próxima entrega.